Bienvenidos a este último Evangelio para Domingo de Adviento. Este Evangelio que nos trae la Iglesia para finalizar esta temporada de Adviento y empezar Navidad y empezar a vivir Navidad con toda, es uno de los Evangelios más especiales que tiene la Biblia y de verdad está muy cargado y lleno de cosas muy valiosas y muy importantes para nosotros. Empecemos nuestra lección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había anunciado el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a su esposa y sin tener relaciones conyugales, ella dio a luz un hijo, al que José puso por nombre Jesús. Bueno, como les dije, este evangelio es demasiado poderoso y es uno de los evangelios de la infancia de Jesús más especiales y más increíbles que podemos tener, y es el nacimiento de Jesús, pero contado desde la perspectiva de San José. Y esto es increíble y esto es demasiado poderoso porque es el único evangelio que narra este evento desde la mirada de San José. Solamente hay dos evangelios que hablan de la natividad, que hablan de la infancia de Jesús, que es Mateo y Lucas, y el de Mateo es un evangelio muy especial, porque el evangelio de Mateo es un evangelio completamente hebreo, es un evangelio completamente judío, y la riqueza del judaísmo está completamente en cada palabra de este evangelio, y el evangelio de Mateo es uno de los grandes recordatorios de que el catolicismo es la continuación del judaísmo, de que el catolicismo es el judaísmo pleno y absoluto. De hecho, hay un libro muy bueno que les recomiendo que se llama La salvación viene de los judíos, de Roy Schumann, que explica y explora esto mucho mejor y muy profundo. Pero el caso es que el evangelio de Mateo es un evangelio hebreo, judío completamente, y su objetivo es demostrarnos cómo todo lo que Jesús hizo corresponde a el Mesías judío que se estaba esperando desde hace mucho tiempo. Uno de esos elementos fundamentales del Evangelio de Mateo es que él incluye la genealogía de Jesús, literal, desde el comienzo, desde Abraham hasta José, para mostrarnos que Jesús es el descendiente de Abraham, primero que todo, que él es 100% judío, y segundo, que Jesús viene del trono de David. Ahora, hay un detalle brutal en la genealogía de Jesús. Mateo divide la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 nombres. Hay algo muy importante que entender, y es que en el judaísmo y en la cultura hebrea, de la cual el catolicismo hace parte profundamente al ser la continuidad del judaísmo, la numerología es muy importante. Los números son fundamentales y cada número tiene una correspondencia en letras, es decir que cada número tiene un equivalente en el alfabeto. Un número es una letra y el número 14 es el equivalente a la palabra David. San Mateo, al dividir la genealogía de Jesús en 3 grupos de 14 nombres, nos está diciendo David, David, David. Esto es demasiado increíble porque es un código judío, hebreo, hermoso, que nos indica que Jesús es el Mesías, es el descendiente de David. Y para San Mateo y para nosotros también tiene que ser importantísimo, porque es literalmente ver la fe como la tenemos que ver siempre, y es como una línea desde Abraham hasta Jesús.
Y San Mateo aquí nos lo deja clarísimo como Jesús es el descendiente de David y es el Mesías esperado. Ahora, por otro lado, otro elemento hebreo hermoso que tiene este evangelio es que San Mateo nos dice que San José era un hombre justo. La palabra justo en la Biblia, en el Torá, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, la palabra justo quiere decir una persona que sigue la ley de Dios. Quiere decir también una persona que discierne la voluntad de Dios. La palabra hebrea para justo es tzadik. Y esta palabra es muy importante y se repite no solamente en el Nuevo Testamento, sino que también se menciona mucho en el Antiguo Testamento al presentar a figuras justas. Y José en el Nuevo Testamento es presentado por Mateo como una persona justa. Es decir, que no hay dudas de que este personaje José es una persona que ama a Dios, que sigue completamente la ley de Dios, es piadoso y además que discierne la voluntad de Dios. O sea, es una persona de oración. Él es un hombre, para los hebreos, este justo, es un hombre de oración. Es un hombre que está alineado con la voluntad de Dios y que lo ama y que reconoce sus designios. Esto es fundamental. Porque aquí Mateo nos está diciendo a quién escogió Dios para ser el padre adoptivo del Mesías, de su Hijo de Dios hecho hombre. Y escogió a un hombre justo, a un hombre completamente piadoso. Esto también es increíble si uno conoce el Antiguo Testamento, las semejanzas que hay entre el José del Nuevo Testamento y el José del Antiguo Testamento, que recordemos que es este hijo de Jacob, que tiene sueños. Así como San José recibe mensajes por medio de sueños, el San José del Antiguo también recibía mensajes de Dios por medio de sueños, que literalmente lo llevaron a ser casi que la segunda mano, la mano derecha del faraón de Egipto, ¿no? Y fue José quien, pues a partir de lo que él interpretaba de los sueños, logró prevenir hambrunas enormes en Egipto. Y bueno, en fin, es una historia espectacular que les recomiendo que la lean en el Génesis, en el Antiguo Testamento. Léanlo por favor, la Torá, el Antiguo Testamento es hermoso y tiene de verdad muchas cosas que enseñarnos, porque acuérdense que el Nuevo Testamento se oculta en el Antiguo. Y estos son como pequeños pincelazos que nos hace Mateo, que nos enseñan eso y que nos muestran eso. Como José recibe el mensaje por medio de sueños. Un hombre justo, igual que el José del Antiguo Testamento. Esto es que este man, San José, es un hombre berracamente piadoso, profundo en su relación con Dios, y es un judío absolutamente amarrado al amor de Dios, que lo conoce y que lo respeta mucho. Esto es lo que Mateo nos está diciendo. Por último, en esta parte de contexto, también se hace referencia a esta profecía de Isaías, ¿no? Y aquí nuevamente Mateo nos recuerda cómo pues todo lo que Jesús hace corresponde a unas profecías antiguas sobre el Mesías, ¿no? Y cómo la profecía de Isaías, que es divina, que dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías, que por cierto se han hecho muchos estudios sobre esta profecía, que se refiere exactamente según el contexto histórico en la cual fue escrita, y no encaja para nada, o sea, no encaja en ningún contexto histórico anterior al contexto del primer siglo. Es decir, que fue una profecía que no tiene ningún otro encaje que no sea que no sea María, que no sea la Madre de Dios y Madre nuestra. Esta mujer que virgen concebió y dio a luz a un niño que es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, y Yeshua, el niño Jesús, literal, es Dios entre nosotros, Dios con nosotros. En segundo lugar, hablando un poquito de por qué la iglesia nos regala este tesoro de evangelio en Adviento, pues yo creo que es súper obvio, o sea, en verdad no es como algo tan difícil de descifrar. Es el nacimiento de Jesús desde la mirada de San José y desde una narración hebrea divina, que es la de San Mateo, y literal, pues el Adviento, parte del Adviento, porque no es todo el Adviento, pero parte importante del Adviento es justamente conmemorar la llegada de Jesús en su nacimiento en Belén. Y pues este evangelio literal nos lo está presentando así.
Jesús nació en Belén y nos lo está contando a través de San José, pues de los ojos o de la perspectiva de San José que nos narra San Mateo. Y el Adviento pues es ese advenimiento del Mesías, ese advenimiento del Señor. Pero el Adviento no se trata solo de eso, y aquí es algo muy importante que solemos equivocarnos y confundirnos mucho en esta temporada. El Adviento no es solamente pensar en la llegada de Jesús en Navidad. También es recordar que Jesús va a volver en el fin de los tiempos. No sabemos cuándo, pero sabemos que Jesús va a volver. Y el Adviento es una época espectacular para pensar en eso también. ¿Cómo podemos discernir en qué época estamos? ¿Cómo podemos discernir lo que está pasando en la iglesia y lo que está pasando en el mundo a la luz de la segunda llegada de Jesús? Y esto, ¿cómo lo podemos llevar a nuestras vidas para vivir según la verdad de que va a volver? Y de que no solamente va a volver en su segunda llegada épica, sino que también va a volver por cada uno de nosotros para amorosamente llevarnos al Padre y a la eternidad. Entonces discernir esto es caer en cuenta de yo cómo estoy viviendo mi vida y qué está pasando en el mundo que me apuntan a saber qué hacer en torno a la segunda llegada de Jesús. Es tener esa lamparita prendida todo el tiempo. Por último, en el sentido práctico de este evangelio, cómo lo podemos llevar a la vida, a la práctica en nuestras familias y en nuestra vida laica, pues aquí se me ocurren dos cosas muy puntuales que podemos hacer para llevar este nacimiento de Jesús a la vida práctica, que es algo muy grande, pero que con cosas chiquitas lo podemos ir entendiendo y lo podemos ir viviendo mejor. Y es primero, en verdad, tener una relación íntima con Él. La intimidad con Dios, la intimidad es muy importante. A José se lo reveló un ángel que iba a nacer Jesús por obra del Espíritu Santo. No fue una anunciación pública gigante, digamos un poco más como la de los pastores, que sí fue una anunciación mucho más grande. A San José y a María fue un ángel en sueños. Bueno, a María no sabemos si fue en sueños o si fue algo más, digamos, como físico, pero el caso es que fue en privado. Y fue producto, como nos dice San Mateo, de que San José era un hombre justo. Y justo es tener una relación íntima con Dios. Entonces lo primero y lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida como seres humanos es construir nuestra intimidad con Él. Construyamos una intimidad con Él, seamos conscientes de que Jesús es nuestro amado, es nuestro esposo del alma, o sea, Él está aquí para construir un hogar con nosotros, un Nazaret con nosotros y para tener una intimidad con nosotros. Yo creo que hay cosas que tenemos que decirle a Jesús que ni siquiera se la decimos a nuestros esposos, a nuestros seres queridos más cercanos, porque hay cosas que solamente Él y yo tenemos que saber y que literal nadie más en el mundo tienen que saber. Y esas son cosas que tenemos que ir construyendo cada uno en nuestra intimidad con Dios. Y por otro lado, seamos justos como San José. Y esto va un poco como en las claves que nos da tanto la feminidad de la Virgen como la masculinidad de San José. Seamos hombres justos como San José y también mujeres justas y mujeres amantes y amadoras como María. Vivamos según las virtudes de Nazaret, las virtudes de la Sagrada Familia. Y seamos familias no perfectas, porque eso no pasa jamás, pero sí seamos familias que reconozcan que están llamadas a algo mucho más grande, y es hacer literal pedacitos del cielo en la tierra, ser iglesias domésticas como Nazaret. Por último, te voy a dejar un momentico con Jesús para que ores, para que lo mires, para que te dejes amar por Él y para que puedas un poco traer a tierra esto que nos dice este evangelio para ti en tu vida. Gracias por ver esta lección, por orarla conmigo. Si les gustó, compártenla, denle like, vivan este tiempo en familia, déjense amar por Jesús en familia, déjense amar por Él en esta época. No importa qué esté pasando, qué estemos viviendo, Él está con nosotros y Él nos quiere amar. Y amarnos no significa que todo esté bien,
ni que nos va a arreglar la vida. Amarnos significa que podemos gozar de la compañía del que más nos ama. Y eso ya es el regalo más grande. Entonces déjense amar por Él y acuérdense de que todos somos peregrinos. Y de la mano de la Sagrada Familia, de Jesús, de José y de María, vamos a llegar.